Prudence Vanstone estaba de pie en medio del pasillo de mármol, con la cabeza inclinada hacia el techo pintado. La luz del sol que entraba por las vidrieras coloreaba el aire con una docena de tonos diferentes. La mansión de Elm Street, con la que había soñado durante los últimos 6 meses, por fin era suya. Propiedad de Charles, para ser exactos. Su marido había insistido en que la casa estuviera solo a su nombre. «Solo es una formalidad, cariño», dijo entonces, arreglándole el pelo oscuro perfectamente peinado. «No tienes de qué preocuparte». Y no lo estaba, o al menos intentaba no demostrarlo. Casi 3 años de matrimonio le habían enseñado a no hacer preguntas innecesarias. Prudence caminó despacio por el salón principal, pasando las yemas de los dedos por el respaldo tallado del sofá antiguo. La mansión había sido construida a finales del siglo XIX por un destacado industrial y había pasado de mano en mano hasta que se puso a la venta debido a la quiebra de los anteriores propietarios. Charles, oliendo una ganga, se abalanzó sobre ella como un halcón sobre su presa. «Señora Vanstone». Un agradable barítono la distrajo de sus cavilaciones. Harold, su nuevo mayordomo, estaba en el umbral de la puerta, un hombre apocado con un ligero mechón gris en las sienes. «El señor Vanstone me pidió que le dijera que estaría en la ciudad por un tiempo. Cenará solo». «Claro que llegará tarde», pensó Prudence. «El día que se muden y él vuelva al trabajo, o fingirá estarlo». «Gracias, Harold. Cenaré en el comedor pequeño». Cuando el mayordomo se marchó, Prudence se hundió pesadamente en el sofá. Charles había estado merodeando por el despacho cada vez más a menudo en los últimos meses, llegando a casa oliendo a perfume caro que no era el suyo. Una vez había intentado hablar con él de ello, pero solo había obtenido como respuesta una risita fría y un comentario sobre su imaginación hiperactiva. El hecho de que se conocieran hacía 3 años y medio le parecía un regalo del destino. Prudence Danvers, asistente de 26 años de un organizador de eventos de clase media, había conocido a Charles Vanstone en un acto benéfico en cuya organización colaboraba. Alto, de modales impecables y con la sonrisa familiar de los Vanstone, era heredero de una de las familias más influyentes de Springfield. Cuando la invitó a bailar y después a cenar, ella no daba crédito a su felicidad. El noviazgo había sido meteórico. Restaurantes, regalos, un viaje de fin de semana a Nueva York. Él la colmó de flores, diciendo que era un soplo de aire fresco después de todas las bellezas de sociedad a las que había estado expuesto. 3 meses después le propuso matrimonio. Sus padres estaban encantados. Su hija se casaba con Vanstone. La boda fue fastuosa, como debe ser en tales ocasiones. 500 invitados que Prudence apenas conocía. Una paleta impecable, arreglos florales perfectos, champán que costaba más que su sueldo anual. Ella estaba allí, en el centro de la atención de todos, sonriendo y asintiendo, sintiéndose fuera de lugar. Los cambios habían comenzado casi inmediatamente después de la luna de miel. Al principio fueron pequeñas cosas. Charles empezó a criticar su ropa y a sugerirle opciones más apropiadas. Luego, sus amigos fueron demostrando poco a poco que no eran lo bastante decentes para la familia Vanstone. Su trabajo, que ella amaba, de repente se convirtió en inapropiado para su esposa. «Eso es ridículo, Charles», objetó entonces. «Me encanta mi trabajo». «Prudence», dijo su nombre con esa peculiar entonación que ella había aprendido a odiar con el tiempo. «Mi mujer no debería trabajar como ayudante. Es degradante». «Pero no soy una simple ayudante. Soy la ayudante del organizador jefe, y en 1 o 2 años...» «Es un hecho», dijo él, y en su mirada brilló algo que la hizo callar. Así que se quedó en casa, en su espacioso piso, con mucho tiempo libre y una creciente sensación de vacío. Él le sugirió que se dedicara a obras de caridad, como todas las esposas decentes. Ella intentó, realmente intentó,
encajar en este nuevo mundo. Asistía a actos sociales, sonreía a la gente adecuada, decía las cosas correctas, pero cada vez que hacía algo mal, usar el tenedor equivocado o mencionar un tema, Leticia, Charles la recompensaba con esa mirada, silencioso, crítico, decepcionado hasta la médula. Después de que sus padres se mudaran a Arizona, una decisión en la que sospechaba que Charles había influido, se había quedado sin nadie. Todos sus contactos habían sido a través de su marido o aprobados por él. Y ahora, esta mansión. Nuestro nuevo hogar, había dicho Charles, aunque ella se daba cuenta de que era más bien un trofeo personal suyo. Cada detalle del interior había sido elegido por él o por su diseñador. Rara vez se le pedía su opinión, y si se hacía, era solo por la forma. La señora Vanstone. Prudence se estremeció. Una mujer de mediana edad con un severo vestido gris estaba de pie a la entrada del salón. «Lo siento, no quería asustarla», dijo. «Soy Laura Quinlan, la nueva ama de llaves. Me preguntaba si le gustaría ver los pisos superiores». Prudence asintió y se levantó del sofá. Atravesaron una enfilada de habitaciones en la planta baja, una biblioteca con miles de libros que Prudence sospechaba que Charles nunca había leído, una sala de billar, un estudio con un pesado escritorio de roble. Luego subieron la amplia escalera de mármol hasta el primer piso. «Aquí están los dormitorios de invitados», explicó Laura, señalando varias puertas. «Y este es el dormitorio principal». Abrió las puertas dobles y Prudence se quedó paralizada en el umbral. La habitación era enorme, con ventanas panorámicas que daban al jardín. Una enorme cama con dosel ocupaba el centro, y en un rincón había un tocador antiguo que Prudence reconoció como perteneciente a la abuela de Charles. «El señor Weston ya ha colocado los muebles», dijo Laura. «Sus cosas estarán desembaladas esta noche». «¿Y las mías?», preguntó Prudence, dándose cuenta de que no había sitio para su armario. Laura frunció ligeramente el ceño. «Creía que lo sabías. El señor Weston dijo que ocuparías un dormitorio separado». Prudence sintió que el color se le subía a las mejillas. «Por supuesto», murmuró. «Ha sido un malentendido. Acompáñame a mi habitación, por favor». Laura la condujo por el pasillo. Pasaron por delante de varios dormitorios más. Luego, giraron por un pasillo más estrecho y subieron por una pequeña escalera. «Estas son las antiguas habitaciones de los criados», explicó Laura, y Prudence percibió una nota de vergüenza en su voz. «Las criadas y otros trabajadores vivían aquí, pero ahora todos somos visitantes». Se detuvieron ante una puerta anodina. Laura la abrió y se hizo a un lado, dejando pasar a Prudence. La habitación era pequeña, con una sola ventana estrecha que daba al patio trasero. El mobiliario consistía en una cama sencilla, una cómoda y un pequeño escritorio. En un rincón estaban las maletas, bien apiladas pero sin deshacer. Prudence sintió un nudo en la garganta. Debía de haber algún error. Charles no debió de tener tiempo de explicárselo, y las cosas habían sido puestas aquí temporalmente. «Señora Weston», la voz de Laura la sacó de su aturdimiento. «¿Quiere un poco de té?» «No, gracias», dijo Prudence. Me gustaría estar sola». Cuando el ama de llaves se marchó, Prudence se hundió lentamente en la cama. El colchón era duro, no como el lujoso colchón de plumas del dormitorio principal. Echó un vistazo a la habitación, pequeña y mal ventilada, con la pintura de las paredes desconchada. ¿Por qué Charles la había puesto aquí? ¿Podría tratarse de una broma ridícula? Pero en el fondo sabía que no. En los últimos meses, él se había ido distanciando cada vez más de ella, irritándose cada vez más con ella en cada ocasión. Ella había intentado ser la esposa perfecta, pero no parecía ser suficiente. El ruido de un coche que se acercaba la hizo estremecerse. Se acercó a la ventana y vio el Mercedes negro de Charles detenerse frente a la casa. Su corazón latió más deprisa.
Ahora bajaría y lo resolverían. Seguramente se trataba de un terrible malentendido. Prudence se arregló rápidamente, se peinó y bajó al vestíbulo. Charles estaba entregándole el abrigo a Harold. Cuando vio a su esposa, sonrió, la misma sonrisa que antes le había hundido el corazón, pero que ahora solo le causaba alarma. «Aquí está mi querida esposa», dijo acercándose a ella y besándole la mejilla. «¿Te gusta nuestra nueva casa?» «Es preciosa, Charles», respondió ella con cautela. «Pero quería preguntarte, ¿por alguna razón han trasladado mis cosas a las dependencias del servicio?» La sonrisa de Charles no vaciló, pero había un brillo frío en sus ojos. «Creía que ya habías visto tu habitación. ¿No te enseñó Laura la casa?» «Sí, pero no lo entiendo. ¿Por qué tengo que vivir en el cuarto de los criados?» Charles la cogió del brazo y la llevó en dirección al estudio, lejos de los oídos indiscretos del personal. «Verás, querida», comenzó mientras cerraba la puerta tras de sí. «Lo he pensado mucho. Tenemos rutinas y necesidades diferentes. Yo suelo trabajar hasta tarde, tengo reuniones temprano, y tú necesitas paz. Esta habitación es la más silenciosa de la casa». Prudence le miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. «Pero si es una habitación de servicio, Charles, ni siquiera está reformado. Se pueden hacer reformas», se encogió de hombros. «Elegir los colores, ordenar los muebles. Dentro de lo razonable, claro». «No lo entiendes». La voz de Prudence tembló de indignación. «No se trata de las reformas. ¿Por qué tengo que vivir separada de ti? Soy tu mujer». Charles suspiró como si estuviera explicando algo a un niño confuso. «Precisamente por eso, Prudencia. Eres mi esposa y quiero que nuestro matrimonio sea armonioso. Últimamente reclamas demasiada atención». Prudence sacudió la cabeza, exasperada. «¿Exigir atención? ¿A qué te refieres? Hace una semana que ni siquiera te veo». «A eso me refiero». Charles se sirvió un poco de whisky de una jarra de cristal. «Estas reclamaciones, estas recriminaciones, son cansinas, Prudence». Miró su perfil, impecable, aristocrático, y de pronto se dio cuenta de que no conocía a aquel hombre en absoluto. Esa mirada fría y calculadora, ¿siempre había sido así? ¿O simplemente no se había dado cuenta, cegada por su carisma y su estatus? «Quiero el divorcio», soltó. Charles se volvió lentamente hacia ella y la mirada que le dirigió la hizo retroceder un paso. «¿El divorcio?», preguntó en voz baja. «Te estás olvidando de ti misma, querida. Los Vanstone no se divorcian, jamás». «Pero no puedo vivir así», susurró ella. «En esta habitación, como un siervo». Charles terminó su whisky y dejó el vaso. «Esta habitación, Prudence, es la adecuada para tu estatus», dijo con repentina crueldad. «¿O has olvidado quién eras antes de conocernos? Una chica corriente que servía canapés en las fiestas. Yo te convertí en la señora Vanstone, te di una posición con la que nunca soñaste. ¿Y qué obtuve a cambio? Una esposa que no puede mantener una conversación con mis socios de negocios, que todavía a veces dice «qué» en lugar de «qué», que se sonroja y palidece en las reuniones sociales. Cada palabra golpeaba más fuerte que la anterior. Prudence se quedó paralizada, incapaz de moverse. «Pensé que eras un trofeo adecuado», continuó Charles acercándose a ella. «Joven, guapa, con buenos modales, pero resulta que no hay nada bajo ese envoltorio. Eres aburrida, Prudencia. Dejaste de ser interesante en cuanto diste el «sí, quiero» en el altar». Prudence sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no pudo detenerlas. «¿Por qué te casaste conmigo entonces?», preguntó con voz temblorosa. «Porque eras una cara nueva». Charles se encogió de hombros. «Porque ya estaba harto de damas de sociedad ambiciosas. Pensé que tu ingenuidad sería refrescante, pero resultó ser aburrida». Se acercó a ella y le cogió la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. «Esto es lo que vamos a hacer, cariño. Vas a vivir en tu habitación.
Vas a aparecer en público cuando yo lo diga. Vas a sonreír y decir las cosas correctas. Y a cambio disfrutarás de todas las ventajas de ser la SRA. Wanston, ¿no es justo? Sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que ocurría en su interior. ¿Y si me niego?, susurró. Charles rió, una risa fría y desagradable. Entonces te irás con lo que viniste, con nada. El contrato matrimonial que firmaste tan a la ligera así lo estipula. Y créeme, me aseguraré de que ninguna casa decente de esta ciudad te deje entrar. Le soltó la barbilla y dio un paso atrás, volviendo a mostrarse amable. Así que la elección es tuya, querida. Espero tu decisión. Prudence lo miró en silencio, sintiendo que algo moría en su interior. Todos estos años ella había sido solo un juguete, una diversión de la que él se había aburrido rápidamente. Y ahora no solo la desechaba, quería humillarla, encerrarla en los aposentos de los sirvientes, quebrarla por completo. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, asintió Charles amablemente. Tienes hasta mañana. Y ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Le dio la espalda y se sentó a la mesa, dando a entender que la conversación había terminado. Prudence salió del estudio sobre patas de palo y subió lentamente las escaleras, no la principal, sino la estrecha que conducía a su nueva habitación. El amanecer gris se filtraba lentamente por la estrecha ventana. Prudence estaba tumbada en la incómoda cama, mirando al techo, donde se extendía la mancha amarillenta de una vieja gotera. No había pegado ojo en toda la noche, repitiendo en su mente la conversación que había mantenido con Charles la noche anterior. Cada palabra que él había dicho, cada mirada desdeñosa que le había dirigido, habían vuelto a ella una y otra vez, causándole un dolor casi físico. Esta habitación, Prudencia, es la adecuada para tu condición. Se estremeció al recordar aquella frase. Eran solo unas palabras, pero habían hecho añicos la ilusión en la que había vivido durante los últimos 3 años, la creencia de que Charles, a pesar de todos sus defectos, aún la amaba. La habitación estaba fría. Los viejos radiadores apenas calentaban. Al parecer, la calefacción de esta parte de la casa era residual. Prudence se sentó en la cama y se puso la bata. Las maletas estaban deshechas. No había tenido fuerzas para deshacerlas la noche anterior. De la calle llegaba el ruido de los neumáticos. Charles se iba a trabajar. Se asomó a la ventana justo a tiempo para ver su Mercedes alejarse por la puerta. Anoche no volvieron a hablarse. Ella se quedó en su habitación hasta el anochecer y, cuando por fin bajó a la cocina a buscar algo de comer, la casa estaba vacía y silenciosa. Un silencioso golpe en la puerta la hizo estremecerse. «¿SRA? ¿Winston?» La voz de Laura sonaba suave. «¿Está despierta?» «Le he traído un poco de té». Prudence abrió la puerta. Laura estaba en el umbral con una bandeja en la que humeaba una taza de té y había tostadas. «Pensé que no querrías bajar a desayunar», dijo el ama de llaves al entrar en la habitación. Puso la bandeja sobre la mesita y recorrió la habitación con mirada crítica. «Hace mucho frío aquí. Le diré a Frank que compruebe la calefacción». «Gracias, Laura», sonrió Prudence agradecida. «Eres muy considerada». Laura hizo una pausa, como si reuniera sus pensamientos. «Señora Wanston», empezó insegura, «me gustaría, si me lo permite, ayudarla a instalarse en esta habitación». Prudence volvió a sentir el nudo en la garganta. «¿Sabes lo que está pasando, verdad?», preguntó en voz baja. Laura bajó los ojos. «Hace solo una semana que trabajo en esta casa, señora, pero he oído cosas de otros. El señor Wanston tiene cierta reputación». Prudence se acercó a la ventana tratando de ocultar sus lágrimas. «Así que los criados lo saben. Sabe que el señor de la casa desprecia a su mujer lo suficiente como para ponerla en el cuarto de la criada». «¿Y qué reputación tiene mi marido?»,
preguntó, tratando de mantener la voz firme. Laura estaba claramente incómoda. No debo hablar de eso, señora. Laura, se volvió Prudence hacia ella. Por favor, necesito saberlo. El ama de llaves suspiró. El señor Wanston es conocido por su temperamento voluble y sus conexiones. Esta es la quinta casa en la que he trabajado en Springfield, y la gente dice... Se detuvo, aparentemente temerosa de haber dicho demasiado. Continúa, le pidió Prudence con suavidad. La gente dice que tiene una relación especial con la señora Fitzgerald. Prudence sintió un escalofrío. Adelaide Fitzgerald, esposa de Bertram Fitzgerald, el socio y amigo más íntimo de Charles desde la universidad. Una rubia alta de modales perfectos y sonrisa gélida. Por supuesto, ahora todo encajaba. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó Prudence. No lo sé exactamente, Laura negó con la cabeza. Pero por lo que he oído, más de un año, casi desde el principio, pues. Mientras ella rehacía su vida, intentando estar a la altura de sus expectativas, Charles ya estaba buscando sustituta. O tal vez Adelaide estaba antes que ella y ella, Prudence, era solo una distracción temporal. Gracias por tu franqueza, Laura, dijo Prudence, haciendo acopio de los restos de su orgullo. Te lo agradezco. Lo siento, señora, respondió sinceramente el ama de llaves. Si hay algo en lo que pueda ayudar, ahora mismo solo necesito ordenar esta habitación, dijo Prudence, agarrando el asa de su maleta con determinación. Y me gustaría que me trajeras todo lo que necesito para limpiarla. Laura enarcó las cejas, sorprendida. Pero, señora, usted no tiene que hacer la limpieza. Ese es mi trabajo. Lo sé. Prudencia sonrió suavemente. Pero ahora mismo necesito algo que hacer con las manos y mi cabeza. Cuando Laura se marchó, Prudence abrió la maleta y empezó a guardar las cosas metódicamente. En la pequeña cómoda apenas cabía su ropa, y tuvo que elegir cuidadosamente qué guardar y qué guardar en la maleta. Cada movimiento era mecánico, como si estuviera haciendo un trabajo conocido pero sin sentido. Sabía que tenía que decidir algo, irse, arriesgándolo todo, o quedarse y aceptar estas condiciones humillantes. En el segundo caso, al menos tendría un techo y cierta seguridad material. Pero, ¿qué clase de vida sería esa? Laura no tardó en volver con un cubo, trapos y productos de limpieza. Juntas se pusieron a limpiar. Prudence fregó a fondo la ventana para que por fin entrara más luz en la habitación. Luego limpiaron todas las superficies, fregaron el suelo y la diminuta habitación parecía un poco más acogedora. «Seguirá haciendo frío aquí por la noche», dijo Laura, escurriendo un trapo. «Quizá deberíamos pedirle al señor Wanston que arregle la calefacción». Prudence sonrió amargamente. «Estoy segura de que eso no entra en sus planes». Terminaron de limpiar al mediodía. Laura se fue a preparar la cena y Prudence se quedó sentada en la cama, contemplando su nuevo hogar. Ahora estaba limpia, pero eso no la hacía menos humillante. Recordaba su antiguo piso, pequeño pero acogedor, con estanterías a lo largo de las paredes y plantas en los alféizares. Charles había insistido en que lo vendiera antes de la boda. «Ya no necesitas este sitio, querida», le dijo entonces. «Tendrás un nuevo hogar, nuestro hogar». Ahora no tenía nada propio. Incluso esta miserable habitación no le pertenecía a ella, sino a Charles, como todo en esta casa. Como ella misma, si el acuerdo prenupcial era creíble. El acuerdo prenupcial. Prudence frunció el ceño, tratando de recordar los términos. Lo había firmado el día antes de la boda, sin apenas mirarlo. Charles le había asegurado que era el procedimiento habitual para familias con una fortuna como la de los Wanston. Solo una formalidad, querida. Otra vez aquella frase, que ahora comprendía que siempre precedía al engaño. ¿Qué sentido tenía?
Solo recibía manutención en caso de divorcio si el matrimonio duraba más de 5 años, si no hay hijos, si no violaba la fidelidad conyugal. Prudence cerró los ojos. Por supuesto, todo había sido calculado. Por eso Charles había dicho ayer con tanta seguridad que ella se iría sin nada. Lo había pensado todo de antemano. Un pájaro chilló con estrépito al otro lado de la ventana y el sonido despertó a Prudence de su estupor. Se levantó con decisión y empezó a vestirse. No tenía sentido quedarse sentada en la habitación compadeciéndose de sí misma. Tenía que averiguar qué más le ocultaba Charles y encontrar la manera de salir de aquella trampa. Cuando bajó las escaleras, encontró la casa vacía con Laura en la cocina preparando la cena. Al parecer, Harold había salido a hacer unos recados para Charles. En ese momento Prudence tomó una decisión. Echaría un vistazo al estudio de su marido. Tal vez encontrara allí algo útil, una copia del acuerdo prenupcial u otros documentos que la ayudaran a comprender su situación. El estudio de Charles estaba en el extremo más alejado de la casa, con ventanas que daban a un pequeño patio. La pesada puerta de roble estaba, curiosamente, abierta. Prudence entró con cautela. La habitación olía a cuero, whisky y puros, olores que ella siempre había asociado con Charles. El enorme escritorio de caoba, el sillón de cuero, las estanterías con volúmenes de encuadernación cara, todo respiraba respetabilidad y riqueza. Prudence se acercó al escritorio y lo recorrió con la mirada. Los papeles estaban perfectamente apilados en carpetas, los bolígrafos alineados sobre una regla. Sacó con cuidado el cajón superior. Papel de carta, tarjeteros, algunos billetes, nada especial. El segundo cajón estaba cerrado. Prudence frunció el ceño. ¿Qué podía haber allí? ¿Y dónde buscar la llave? Su mirada se posó en una cajita de marfil que había en la estantería. La recordaba. Charles guardaba allí gemelos y otras cosas pequeñas. ¿Quizá también llaves? Abrió la caja. Dentro, además de los gemelos y el pasador de corbata, había varias llaves pequeñas. Prudence las cogió y volvió a la mesa. La tercera llave encajó en la cerradura. El cajón se abrió con facilidad y Prudence vio varias carpetas con documentos. Empezó a examinarlos con cuidado de no alterar el orden. Contratos, acuerdos, algunos papeles financieros. De repente, le llamó la atención una carpeta azul oscuro con la etiqueta «Personal». A Prudence se le aceleró el corazón. Abrió la carpeta y se quedó paralizada. Dentro había fotografías. Todas eran de Adelaide Fitzgerald, en distintos lugares, con distintas ropas, pero siempre sola. Algunas habían sido tomadas sin su conocimiento. Adelaide en la calle, en un restaurante, saliendo de una tienda. Otras parecían haber sido tomadas con su consentimiento y en lugares mucho más íntimos. Prudence dio la vuelta a una de las fotografías. La fecha del reverso databa de hacía más de 2 años, antes de que ella y Charles se conocieran. Así que todo este tiempo, incluso cuando él la cortejaba, le proponía matrimonio, se casaba con ella. Adelaide estuvo en su vida todo ese tiempo, y ella, Prudence, era solo una tapadera, una distracción, un experimento. Debajo de las fotografías encontró una pila de cartas, todas de Adelaida, todas escritas a mano en papel caro con monograma. Prudence no las leyó, ya había visto suficientes. De repente oyó pasos en el pasillo. Rápidamente guardó todo en la carpeta, abrió el cajón y giró la llave. Apenas tuvo tiempo de alejarse del escritorio cuando se abrió la puerta del despacho. Laura estaba en el umbral. S.R.A. ¿Wanston? El ama de llaves parecía alarmada. La he estado buscando por todas partes. Llamó el señor Weston. Dijo que tenía invitados esta noche. Prudence trató de ocultar el temblor en su voz. ¿Invitados? ¿Qué invitados? El señor y la señora Fitzgerald, respondió Laura. Para cenar. El señor Wanston me pidió que te dijera que estuvieras lista a las 7. De la mejor manera posible.
Prudence sintió que le flaqueaban las piernas. Los Fitzgerald, por supuesto. Charles decidió rematarla haciéndola sonreír y representar el papel de la feliz señora de la casa delante de su ama y de su desprevenido marido. «Señora Vanstone, ¿no se encuentra bien?» Laura la miró preocupada. «No, estoy bien», se enderezó Prudence. «Solo una noticia inesperada. Gracias por el aviso. Voy a cambiarme». Se dirigió a la puerta, pero Laura la detuvo. «S.R.A. Vanstone. ¿Puedo decir algo?» Prudence asintió, incapaz de hablar. «Sé que no debería entrometerme», comenzó Laura en voz baja. «Pero ya he visto antes a hombres como el señor Vanstone. Creen que pueden hacer lo que quieran a los más débiles, y si se les permite, nunca pararán». Miró a Prudence directamente a los ojos, y había algo en su mirada que dio fuerzas a Prudence. «¿Qué sugieres?», preguntó ella. «Que no muestres debilidad», respondió Laura con firmeza. «Que no te veas sufriendo, y busca la manera de recuperar el equilibrio». Prudence asintió lentamente. Laura tenía razón. No se puede jugar con las reglas de Charles. Él espera que esté rota, humillada, dispuesta a aceptar cualquier condición. «Gracias, Laura», dijo Prudence con sinceridad. «Eres una verdadera amiga. Es que no soporto las injusticias, señora», se encogió de hombros el ama de llaves. «Y si puedo ayudar en algo». «Ahora tengo que prepararme para la cena», dijo Prudence con firmeza. «Y quiero estar tan guapa como siempre». Subió a su habitación y abrió el armario donde Laura había colgado sus vestidos, los pocos que cabían en el diminuto vestidor. Su mirada se posó en el vestido de noche verde oscuro que Charles le había comprado para el baile benéfico del año pasado. Acentuaba perfectamente su figura y el color de sus ojos. Prudence nunca se había sentido tan hermosa como aquella noche. Recordó la forma en que Charles la había mirado entonces, con orgullo y deseo. Recordó cómo la había presentado a sus socios, poniéndole la mano en la cintura en un gesto posesivo. «Mi mujer, Prudence». Y al día siguiente ya la estaba criticando por haberle sonreído supuestamente demasiado a Richard Paulson, uno de los inversores. «Estabas haciendo el ridículo, Prudence. Yo también». Dejó a un lado el vestido verde y sacó otro, azul oscuro con un profundo escote en la espalda. Charles siempre había pensado que era demasiado revelador y nunca le había permitido llevarlo en actos formales. Bueno, esta noche no le pediría permiso. Mientras se preparaba para cenar, sus pensamientos volvieron al pasado. Recordó su vida antes de conocer a Charles. Tenía un trabajo que le encantaba, ayudante de organizadora de eventos sociales. Estaba bien considerada y su jefa, Sybil Brooks, le había dicho más de una vez que veía en ella un gran potencial. A Prudence le encantaban todos los aspectos de su trabajo: planificar, coordinar, anticipar y resolver problemas antes de que surgieran. Le encantaba trabajar con la gente, encontrar el enfoque adecuado para cada cliente. Tenía un verdadero talento para hacer que todo el mundo se sintiera especial. Después de conocer a Charles, todo cambió. El trabajo se volvió lío para la futura S.R.A. Vanstone. Sus amigos resultaron ser no lo suficientemente respetables. Sus intereses eran demasiado simples. Poco a poco, paso a paso, Charles la fue moldeando hasta convertirla en lo que él pensaba que sería la esposa ideal: tranquila, obediente, sin opiniones propias, sin pasado, sin amigos, sin ambición. Y casi había conseguido olvidar quién era antes. Una joven brillante, segura de sí misma, competente y con planes de futuro. Una persona que sabía y amaba trabajar, resolver problemas, alcanzar metas. Prudence miró su reflejo en el espejo. Casi había terminado de maquillarse, con más brillo que de costumbre, haciendo hincapié en sus ojos. Charles era partidario de la Xiu Bao, que en realidad requería igual cantidad de maquillaje, pero debía parecer como si no existiera en absoluto. Hoy no iba a ser Ixio. Hoy quería ser llamativa,
extravagante, atractiva. Quería que Charles recordara por qué la había elegido, y quería que Adelaide sintiera una punzada de celos al mirarla, pero, sobre todo, quería recordarse a sí misma que seguía siendo Prudence. No solo la señora Wanston, no solo la esposa de Charles, no solo un trofeo al que arrinconar cuando perdiera su brillo. Cuando terminó de maquillarse, se recogió el pelo, dejándoselo suelto sobre los hombros en lugar del estilo discreto que solía llevar Charles. Luego se puso el vestido de su elección y completó el look con la única joya cara que tenía antes de conocer a Charles, un colgante de plata que le regalaron sus padres el día de su 21º cumpleaños. Lista para la Yale Show, bajó las escaleras una hora antes de que llegaran sus invitados. En el salón, la mesa ya estaba puesta, las velas encendidas y una suave música. Todo estaba inmaculado, como era de esperar en una casa de los Wanston. Charles apareció 10 minutos antes de que llegaran los invitados. Observó a su esposa con mirada apreciativa, y Prudence vio por un momento un destello de sorpresa, quizá incluso de admiración, en sus ojos. «Tienes un aspecto diferente al habitual», dijo discretamente. «Decidí que ya era hora de cambiar», respondió ella, tratando de mantener un tono de voz ligero. «En honor a nuestro nuevo hogar». Charles tarareó, pero no dijo nada. Estaba claro que no esperaba que se presentara así después de la humillación de la noche anterior, segura de sí misma, hermosa, casi desafiante. No encajaba en su guión. Los primeros en llegar fueron los Fitzgerald, o mejor dicho, Bertram Fitzgerald, un hombre corpulento de mediana edad con un bigote poblado y un sempiterno aspecto cansado. Adelaide, una rubia alta de fríos ojos azules y postura perfecta, entró a su lado. «Charles, querido», exclamó besando al dueño de la casa en la mejilla. «¡Qué casa tan maravillosa! Siempre he dicho que es la mejor mansión de Springfield». Prudence notó cómo la mano de Adelaide permanecía en el hombro de su marido, un poco más de lo apropiado, un poco más íntima de lo que era propio entre amigos. «Prudence». Adelaide se volvió hacia ella con una sonrisa que no contenía ni una gota de calidez. «Estás maravillosa. Ese vestido tan atrevido para una cena casera». Había una ligera sorna en su voz. Prudence sintió una oleada de ira surgir en su interior, pero la contuvo. «Gracias, Adelaida», respondió con la misma sonrisa falsa. «Pensé que sería una buena idea ir apropiada para una ocasión tan especial. Al fin y al cabo, no todos los días recibimos a amigos tan queridos en nuestro nuevo hogar». Hizo hincapié en la palabra «quizio», notando cómo los labios de Adelaida se tensaban ligeramente. Una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Prudence había sido una anfitriona impecable durante toda la velada, atenta, ingeniosa, elegante. Notó cómo Charles enarcaba las cejas con asombro cuando ella mantenía una conversación sobre las últimas noticias políticas, mostrando una inesperada sensibilidad, o cuando contaba una historia divertida, haciendo reír a Bertram con ganas. Después de cenar, los hombres fueron al estudio de Charles, aparentemente para discutir asuntos de negocios, pero Prudence estaba segura de que solo querían beber whisky y fumar puros lejos de las damas. Se quedó sola con Adelaide en el salón. «Una velada encantadora, Prudence», dijo Adelaide, dando un sorbo a su vaso. «Ha sido tan». Prudence sonrió. Prudence sonrió, ignorando el tono condescendiente. «Siempre lo intento, Adelaida, sobre todo cuando se trata de los amigos íntimos de mi marido». Permanecieron sentadas en silencio durante varios minutos, cada una sumida en sus propios pensamientos. Entonces Adelaida preguntó de repente: «¿Qué te parece tu nueva habitación, querida?». Prudence se puso rígida, así que Adelaida lo sabía. Seguramente Charles le había hablado de su jueguecito con la habitación de los criados. Tal vez incluso lo habían planeado juntos. «Es muy acogedora», respondió en voz baja. «Me recuerda a mi primer piso.
A veces es bueno volver a tus raíces, recordar quién eres en realidad. Adelaida parpadeó sorprendida. Evidentemente, no era la reacción que esperaba. ¿Y quién eres tú en realidad, Prudence?, preguntó con una leve mueca. Prudence la miró directamente a los ojos. Una persona que no teme empezar de cero, respondió con firmeza. Un hombre que conoce el valor no solo de las cosas materiales, sino de sí mismo. Se levantó y se acercó a la ventana, sintiendo la mirada de Adelaida clavada en ella. Más allá del cristal se extendía un jardín, aún descuidado pero potencialmente hermoso. Igual que su vida, pensó Prudence. Ahora mismo era caótica, pero eso no significaba que no pudiera mejorar. En ese momento, tomó una decisión. Ella no jugaría el papel que Charles le había dado. Ella tiene habilidades, conexiones, experiencia. Era el momento de recordar quién era antes de conocerle y utilizarlo para cambiar su situación. La luz de la mañana inundaba un pequeño café a las afueras de Springfield. Prudence estaba sentada en una mesa junto a la ventana, removiendo nerviosamente su café. Había elegido aquel lugar a propósito, lo suficientemente alejado del centro de la ciudad como para poder encontrarse con los conocidos de Charles. Un lugar pequeño y discreto al que nadie del círculo de Vanstone iría jamás. Había pasado una semana desde aquella humillante cena con los Fitzgerald, una semana durante la cual Prudence había fingido aceptar su destino. Había vivido obedientemente en las dependencias del servicio, sonriendo cuando Charles la presentaba a los socios de negocios que invitaba a su nuevo hogar. Era una anfitriona modelo, tranquila, servicial, discreta, justo como su marido quería que fuera. Pero en su interior se estaba gestando un plan, al principio vago, impreciso, pero cada día más claro. La clave de ese plan era una reunión con Sybil Brooks, su antigua jefa y mentora. El timbre que había sobre la puerta tintineó y Prudence levantó la vista. Sybil entró en el café, una mujer alta y elegante de unos 45 años, con el pelo corto y canoso y una mirada penetrante. Enseguida vio a Prudence y se dirigió a su mesa. «Querida», la abrazó Sybil, y Prudence sintió el aroma familiar de su perfume, algo amaderado y apachulí. «Hacía tanto tiempo que no nos veíamos». «Demasiado», asintió Prudence, señalando la silla que había frente a ella. «Gracias por venir, Sybil». Sybil se sentó en la silla y miró detenidamente a su antigua subordinada. «Pareces diferente», dijo al fin. «¿Te ha pasado algo? Tu mensaje sonaba bastante críptico». Prudence respiró hondo. Era el momento de la verdad. O se lo contaba todo a Sybil, o seguía representando el papel de la feliz señora Vanstone. «Necesito tu ayuda», dijo simplemente. Y lo contó todo, sobre cómo Charles la había cambiado gradualmente, aislándola de amigos y familiares, de cómo la había obligado a dejar el trabajo que amaba, sobre el cuarto de servicio y sus crueles palabras, sobre Adelaide Fitzgerald y las fotografías que había descubierto. Sybil escuchaba en silencio, sin interrumpir. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos delataban una mezcla de ira y compasión. «Siempre supe que no era digno de ti», dijo cuando Prudence hubo terminado su relato. «Desde el primer día que apareció en aquel acto benéfico, había algo en él, falso, pero estabas tan enamorada. Estabas cegada», sonrió Prudence con amargura, fascinada por su estatus, sus modales, todo ese brillo. «Suele ocurrir». Sybil se encogió de hombros. «Yo también estuve casada con un hombre así, aunque mi ex no era tan sofisticado en su crueldad». «Nunca me lo contaste», dijo Prudence sorprendida. «No me gusta recordar», respondió Sybil brevemente. «Pero lo importante es que lo dejé, y tú también debes irte». Prudence negó con la cabeza. «No es tan fácil. Si me marcho, él ganará. No tendré nada, ni dinero, ni trabajo, ni un lugar donde vivir».
Se asegurará de que no consiga trabajo en ninguna empresa decente de Springfield. Sybil frunció el ceño. Entonces, ¿qué piensas hacer? Quiero que pague, dijo Prudence en voz baja. No con dinero, con reputación, con algo realmente valioso para él. Se acercó más y bajó la voz, aunque el café estaba casi vacío. ¿Recuerdas el baile benéfico de Springfield? Es dentro de 15 días y Charles es uno de los principales patrocinadores, como siempre. Claro que me acuerdo, asintió Sybil. Siempre hemos participado en su organización. Este año también, por cierto. Exacto. Prudence juntó las manos. Quiero que me ayudes a organizar una pequeña sorpresa para mi marido esta noche. Sybil enarcó una ceja. ¿Qué clase de sorpresa? Del tipo que le obligaría a concederme el divorcio bajo mis condiciones o a aceptar la ruina total de su reputación. Prudence expuso rápidamente su plan. Los ojos de Sybil se abrieron más y más con cada palabra. Es atrevido, dijo cuando Prudence hubo terminado, y arriesgado, pero me apunto. Charles Vanstone se merece una buena lección, y conozco a algunas personas que estarían encantadas de ayudarnos. No quiero involucrar a demasiada gente, dijo Prudence preocupada. No te preocupes, la tranquilizó Sybil. Solo los más fiables, y nadie lo sabrá todo excepto tú y yo. Discutieron los detalles durante otra hora. Cuando por fin se despidieron, Prudence sintió que su confianza crecía en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su vida. Cuando volvió a casa, encontró a Charles ya allí, inusualmente temprano para un día de trabajo. Estaba sentado en el salón con un periódico y un vaso de whisky. «Ah, ahí estás», dijo sin dejar de leer. «¿Dónde has estado?» «Fui a la biblioteca», mintió Prudence. Ya había pensado en esa respuesta. Quería encontrar algunos libros sobre jardinería. Estoy pensando en dedicarme a la jardinería ahora que tenemos la oportunidad. Charles soltó una risita, claramente poco impresionado. ¿Jardinería? ¿Ah, sí? Para eso tenemos un jardinero. Lo sé, sonrió Prudence suavemente. Pero necesito algo que me mantenga ocupada. Después de todo, ya no trabajo. No había reproche en su voz, solo humildad. Vio que Charles la miraba, como si tratara de averiguar qué había detrás de aquellas palabras. Hablando de negocios, dijo, dejando el periódico a un lado. El baile benéfico es dentro de 15 días. Te quiero en plena forma. Nada de experimentos con la ropa o el pelo. Por supuesto, cariño, contestó Prudence obedientemente. ¿Qué quieres que me ponga? Charles asintió satisfecho. Era evidente que le gustaba su obediencia. Te he encargado un vestido nuevo. Es burdeos, conservador pero elegante. Acentuará tu modestia. Prudence inclinó la cabeza, ocultando una sonrisa. Si él supiera que ya tenía otro vestido, el vestido que Sybil había prometido entregarle la víspera del baile, el vestido que formaría parte de su plan. Me parece precioso, dijo. Estoy segura de que será perfecto. Aquella noche, cuando Charles se marchó a una cena de negocios con los Fitzgerald, dijo, aunque Prudence sospechaba que Bertram no estaría allí, ella bajó a la cocina. Laura estaba terminando de fregar los platos. «Señora Vanstone», sonrió el ama de llaves, acogedora. «¿Necesita algo?» «Sí, Laura». Prudence miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solas. «Necesito tu ayuda». Explicó brevemente lo que necesitaba. Vigilar discretamente los movimientos de Charles, especialmente sus encuentros con Adelaida. Fijar fechas, horas y lugares. Si era posible, espiar sus conversaciones. «Es peligroso, señora», dijo Laura frunciendo el ceño. «Si el señor Vanstone se entera...» «Comprendo el riesgo», dijo Prudence con gravedad. «Y no le pido que haga nada que ponga en peligro su trabajo. Solo, mantén los ojos y los oídos abiertos». Laura guardó silencio un momento y luego asintió con decisión. «La ayudaré, Mrs. el señor Vanstone.
No es el tipo de hombre que yo respeto. Los 2 días siguientes transcurrieron en cuidadosos pero cautelosos preparativos. Prudence telefoneó a Sybil desde una cabina de la ciudad para ultimar los detalles de su plan. Al tercer día, Laura aportó la primera información importante. La señora Fitzgerald llamó esta mañana, susurró cuando se encontraron casualmente en el pasillo. Han quedado en verse mañana en el Laurel Wreath. Es un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Prudence sintió que el corazón le latía más deprisa. El Laurel Coronado era conocido por ser discreto y por acoger a parejas que necesitaban intimidad sin hacer demasiadas preguntas. Gracias, Laura, respondió con la misma tranquilidad. ¿A qué hora? Las 3 de la tarde. El señor Weston dijo que tenía una reunión con inversores. Prudence asintió. Tenía tiempo de sobra para prepararse. Al día siguiente se escabulló de casa justo después de que Charles se fuera. Vestida discretamente, vaqueros, jersey, el pelo bajo una gorra, cogió un taxi hasta el centro de la ciudad y desde allí otro hasta el Laurel Wreath. El hotel era un antiguo edificio victoriano rodeado de frondosos árboles. Prudence no se aventuró a entrar, sino que se instaló en el pequeño parque de enfrente, fingiendo leer un libro. A las 3:15 se detuvo un Mercedes familiar. Charles salió del coche y miró a su alrededor. Prudence se agachó, aunque estaba segura de que él no la vería desde esa distancia. Entró rápidamente en el hotel. 10 minutos más tarde apareció Adelaide en un taxi, lo cual era razonable. Ella también miró a su alrededor antes de entrar en el edificio. Prudence esperó otra hora antes de sacar el teléfono y marcar el número de Sybil. «Están ahí», dijo sin preámbulos. «En el Laurel». «Bien», respondió Sybil. «Tommy ya está allí. Conseguirá lo que necesitamos». Tommy era un fotógrafo con el que trabajaban a menudo en la organización de eventos. Había aceptado ayudar, sobre todo cuando se enteró de que se trataba de Charles Weston, con quien guardaba rencor. Charles se había negado una vez a pagarle por su trabajo con una excusa poco convincente. Cuando Prudence regresó a casa, descubrió que Charles aún no había llegado. Eso le dio tiempo para arreglarse y prepararse para la noche. Regresó hacia las 6, ligeramente acalorado y de buen humor. «Prudence», la besó en la mejilla, cosa que últimamente ocurría cada vez con menos frecuencia. «Tengo grandes noticias. Los inversores han aceptado financiar nuestro nuevo proyecto». «Es maravilloso, cariño», sonrió ella, pensando en qué clase de inversores había conocido hoy. «He pensado que podríamos celebrarlo», continuó Charles. «Quizá podríamos salir a cenar. A Laurel Wreath, por ejemplo. Allí tienen una comida estupenda». Prudence casi se atragantó. «La corona de Laurel me está tomando el pelo, o se trata de algún tipo de prueba perversa». «Suena encantador», dijo, intentando mantener la naturalidad de su voz. «Pero ya he hecho la cena. ¿Quizá en otra ocasión?» Charles asintió, aparentemente aliviado. Tal vez él mismo no deseaba volver al lugar en el que acababa de estar con su amante. A la mañana siguiente, Prudence recibió un sobre de Sybil. Dentro había fotografías de Charles y Adelaide entrando en el hotel con 10 minutos de diferencia, de ellos saliendo de la habitación, y la más preciada, de ellos en el vestíbulo del hotel, Charles besando a Adelaide, con la mano posesivamente apoyada en su cintura. No era solo una prueba de infidelidad, era la prueba de su hipocresía, de su doble vida, y era exactamente lo que Prudence necesitaba para su plan. Escondió las fotos en un lugar seguro, en el forro de un viejo bolso que Charles nunca revisaría, por considerarlo demasiado barato y de mal gusto. La semana siguiente transcurrió entre preparativos. Sybil informó de que todo estaba listo para la IIT en la recaudación de fondos. Tommy tomó más fotografías de Charles y Adelaide en diversos lugares, añadiéndolas a su colección de pruebas.
Laura transmitió información sobre las llamadas y los planes de Charles, ayudando a Prudence a ir siempre un paso por delante. 2 días antes del baile, Prudence recibió un vestido de Sybil, un elegante vestido plateado de hombros descubiertos. No era en absoluto lo que Charles había pedido. Lo guardó en la misma bolsa de siempre y pensó cambiarse en el lugar del baile. La noche anterior, Sybil llamó a Prudence para confirmar los últimos detalles. «Todo está listo», dijo. «La parte técnica está organizada. Tommy estará con la cámara. El camarero de las gafas también es nuestro hombre. ¿Estás segura de que quieres llevar esto a cabo?» «Absolutamente», respondió Prudence. «Charles debe darse cuenta de que no puede tratar impunemente a la gente como si fueran cosas». Después de la conversación, se quedó sentada en su estrecha cama durante largo rato, repasando las fotografías. Aquí están Charles y Adelaide entrando en el hotel. Aquí están besándose en el vestíbulo, pensando que nadie puede verlos. Aquí están sentados en un restaurante, la mano de él cubriendo el brazo de ella en un gesto descaradamente íntimo. Estas fotos eran su arma, una prueba irrefutable, y mañana las usaría para liberarse por fin de este matrimonio que hacía tiempo se había convertido en una jaula. Por la mañana, durante el desayuno, Charles se mostró inusualmente atento. Incluso le preguntó cómo había dormido, algo que no había hecho en meses. «Bien, cariño», mintió Prudence. En realidad no había pegado ojo, repasando mentalmente los detalles del plan. «¿Y tú?» «No tan bien», admitió. «Mucho trabajo antes de la gala benéfica. Por cierto», me preguntaba, «¿has cambiado de opinión sobre el vestido?» «Por supuesto que no», sonrió Prudence. «Estoy deseando ponérmelo». Charles asintió satisfecho, sin darse cuenta de que se refería a un vestido muy distinto. «Estupendo. Quiero que estés apropiada. Haré todo lo posible por estar a la altura», prometió Prudence, y no era mentira. Era solo que ella y Charles tenían significados muy diferentes para la palabra. La tarde transcurrió entre los últimos preparativos. Prudence telefoneó a Sybil para comprobar que todo iba según lo previsto. Se peinó con cuidado y se maquilló, más colorida de lo habitual, pero no lo suficiente como para despertar las sospechas de Charles. Cuando llegó el momento de vestirse, sacó el vestido burdeos que le había encargado su marido. Era exactamente como él lo había descrito: conservador, cerrado, aburrido. Pero en su neceser de maquillaje guardó en secreto el vestido plateado envuelto en papel de seda. Charles asintió con aprobación cuando la vio con el traje burdeos. «Estás apropiada», dijo, y Prudence pensó que ese era quizá el cumplido más triste que podía recibir una mujer. Fueron de los primeros en llegar al Hotel Plaza, donde se celebraba el baile. Charles fue directamente al bar, donde ya estaban reunidos sus socios. Prudence aprovechó el momento para deslizarse discretamente hasta el servicio de señoras con el bolso en la mano. Allí la esperaba Sybil. «¿Estás lista?», preguntó, ayudando a Prudence a desabrocharse el vestido burdeos. «Tan lista como nunca lo estaré», respondió Prudence con firmeza, sacando el traje plateado del bolso. Era hora de demostrar a Charles Vanstone que algunas cosas no se podían comprar y colocar en una estantería como un trofeo. Después de cambiarse de ropa, se miró en el espejo. El vestido plateado la había transformado. De una esposa aburrida y modesta a una mujer brillante y segura de sí misma. Eso era exactamente lo que había sido antes de conocer a Charles, y era exactamente lo que volvería a ser después de esta noche. «Eres preciosa», dijo Sybil con sinceridad. «Charles no sabe lo que le espera». «Oh sí», sonrió Prudence. «Esta noche por fin verá mi verdadero yo, y será lo último que vea de nuestro matrimonio». Respiró hondo, preparándose para salir al vestíbulo y comenzar el último acto de este drama. Le esperaba una noche que lo cambiaría todo, y estaba preparada para ello.
El salón de baile del Hotel Plaza resplandecía con las luces de cientos de arañas de cristal. Elegantes invitados del color de la sociedad de Springfield se reunían en grupos, charlando en voz baja. Hombres con trajes de chaqueta perfectamente ajustados, mujeres con vestidos de noche. El cuadro parecía impecable. Charles Vanstone estaba en el bar, hablando con el alcalde de la ciudad y varios hombres de negocios influyentes. Hablaban, como de costumbre, de golf, política e inversiones. Adelaide Fitzgerald se deslizaba con elegancia entre los grupos de invitados, deteniéndose aquí y allá para conversar brevemente. Su marido Bertram, pesado y silencioso, estaba sentado en una mesa del rincón, sorbiendo whisky y observando con la expresión de un hombre que preferiría estar en cualquier sitio menos aquí. Nadie se percató de que Prudence entraba en la sala por una puerta lateral. Cuando por fin estuvo a la vista de los invitados, las conversaciones empezaron a apagarse. Estaba deslumbrante con su vestido plateado, la cabeza alta y una leve sonrisa, el epítome de la elegancia y la confianza. «Dios mío, ¿es la señora Vanstone?», susurró una de las damas de sociedad a su vecina. «Apenas la reconocí, siempre fue tan discreta. ¿Y ese vestido?», repitió otra. «Charles suele vestirla como una monja». Prudence oyó los susurros, pero no les prestó atención. Sus ojos se centraban en un objetivo, su marido, que aún no se había dado cuenta de su aspecto. Se movió suavemente por la sala, aceptando cumplidos y respondiendo a los saludos con la misma naturalidad que si hubiera sido una estrella social toda su vida. Finalmente, se encontró junto al grupo en el que estaba Charles. El alcalde fue el primero en fijarse en ella. «Aquí está la hermosa señora Vanstone», exclamó, besándole la mano. «Hoy está usted encantadora». Charles se dio la vuelta bruscamente, y Prudence vio que su rostro se ponía rígido por la sorpresa. El vestido burdeos había desaparecido, y en su lugar estaba esta versión plateada y radiante de su esposa, la versión que se había esforzado en suprimir durante los últimos 3 años. «Cariño», le sonrió Prudence con suavidad, «espero que no te importe que haya elegido otro vestido. El burdeos me parecía demasiado austero para una velada tan especial». Charles se recompuso rápidamente, poniéndose una máscara de gracia social. «Por supuesto, cariño», dijo, aunque Prudence pudo ver cómo se tensaba el músculo de su pómulo, señal inequívoca de enfado contenido. «Estás impresionante». «Tu mujer es un verdadero tesoro, Vanstone», dijo uno de los hombres de negocios. «No sé por qué no la vemos en público tan a menudo». «Prudence prefiere las comodidades del hogar», replicó rápidamente Charles. «¿No es así, querida?» «Oh, es que hace mucho tiempo que no voy a ningún acto social», dijo Prudence con una leve sonrisa. «Pero esta noche es una velada muy especial. Incluso recuerdo haber organizado bailes así antes de conocernos. Era muy emocionante». Notó que el alcalde enarcaba las cejas, sorprendido. «¿Eras organizadora de eventos?», volvió a preguntar. «No lo había sido. Debe de ser un trabajo muy interesante». «Fascinante», confirmó Prudence. «Muchos detalles, mucha gente, muchas oportunidades para creatividad». Al pronunciar la última palabra, miró significativamente a Charles, que pareció comprender. Su mano agarró el vaso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Si me lo permiten, caballeros», dijo tenso, «debo alejarme un momento de mi esposa». Cogió a Prudence por el codo, con un poco más de firmeza de la necesaria para una escolta cortés, y la llevó a un lado, a una de las columnas, donde no se les oyera. «¿Qué estáis haciendo?», siseó. «¿De dónde ha salido ese vestido? He dicho claramente». «Sí, has dicho muchas cosas claramente, Charles», replicó Prudence con calma. «Sobre todo que mi habitación es la adecuada para mi estatus». Se quedó quieto un momento, recordando sus palabras. «¿Sigues enfurruñado por eso?», dijo al fin. «Prudencia, te comportas como una niña.
Solo es una habitación. No, Charles, no es solo una habitación, dijo Prudence en voz baja pero con firmeza. Es un símbolo de cómo me tratas, como a una sirvienta, como una cosa que puedes poner en un rincón cuando ya no te haga gracia. No te pongas dramática, le hizo un gesto con la mano. No es momento para eso. Estamos en medio de un importante acto benéfico. Podrías arruinarlo con tus niñerías. Prudence se limitó a sonreír. No pretendo estropear nada, Charles. Al contrario, pienso hacer de esta una velada inolvidable. Algo en su tono le hizo recelar. ¿Qué estás planeando?, preguntó con suspicacia. Ya lo verás, respondió ella con sencillez. Ahora, si me disculpas, debo saludar a algunos de los invitados. Al fin y al cabo, soy la anfitriona de la velada tanto como usted. Ella soltó suavemente el codo de su agarre y dio un paso atrás, dejándole allí de pie, confuso. Por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que Adelaida se dirigía hacia él inmediatamente, sin duda, para averiguar qué estaba pasando. Prudence siguió recorriendo el salón, deteniéndose para mantener breves conversaciones con invitados influyentes. Era encantadora, ingeniosa y competente, todo lo que Charles había ocultado cuidadosamente a su círculo durante todos estos años. En un momento dado, cruzó la mirada con Sybil, de pie contra la pared del fondo. Su antigua jefa asintió levemente con la cabeza, señal de que todo estaba listo. Prudence le devolvió el gesto igual de imperceptiblemente. Era hora de comenzar la siguiente fase del plan. Se dirigió al escenario donde iba a comenzar la parte formal de la velada. El presentador, un popular locutor de radio urbana contratado para todos los grandes eventos, ya estaba colocando el micrófono. «Jeremy», le llamó en voz baja, «tengo una pequeña sorpresa para el programa». El presentador, que la conocía de su trabajo con Sybil, sonrió. «Por supuesto, Prudence. ¿Qué tipo de sorpresa?». Ella le explicó rápidamente su idea. La cara de Jeremy se estiró de sorpresa, pero luego sonrió. «Audaz», dijo. «¿Pero estás segura?». «Absolutamente», asintió Prudence. «Justo después del discurso de agradecimiento a los patrocinadores, entonces», confirmó Jeremy. Prudence volvió al salón, donde los invitados ya estaban sentados en las mesas. Se dio cuenta de que Charles la observaba atentamente, claramente preocupado por su comportamiento. Adelaide estaba sentada a su lado diciéndole algo en voz baja al oído. Bertram Fitzgerald estaba en otra mesa, en compañía de funcionarios municipales. La parte oficial de la velada comenzó con un discurso del alcalde sobre la importancia de la caridad y la responsabilidad social. Le siguieron los discursos de varias personalidades públicas. Prudence escuchaba sin entusiasmo, con la atención puesta en el reloj. Tommy, el fotógrafo, debía ocupar su puesto exactamente a las 9 de la noche. Por último, Jeremy subió al escenario para anunciar y dar las gracias a los patrocinadores. «Y ahora me gustaría hacer un reconocimiento especial a la contribución de la familia Vanstone», dijo, señalando la mesa donde estaba sentado Charles. «Por 5º año consecutivo, el señor Charles Vanstone ha sido el principal patrocinador de nuestro baile benéfico. Démosle las gracias con un fuerte aplauso». La sala estalló en aplausos. Charles se levantó para hacer una reverencia, con el rostro radiante de suficiencia. En ese momento, Prudence llamó la atención de Sybil y asintió débilmente con la cabeza. «Y en honor a eso», continuó Jeremy, «tenemos una sorpresa especial de la señora Vanstone. Prudence, acompáñame al escenario». Charles se volvió bruscamente hacia su esposa, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Prudence se levantó en silencio y se dirigió hacia el escenario, sintiendo las miradas de todos los presentes. «Gracias, Jeremy», dijo por el micrófono. Su voz sonaba segura y clara. «En efecto, he preparado una pequeña sorpresa. Como muchos de ustedes saben, antes de conocer a mi marido trabajé como organizadora de eventos.
Ese trabajo me enseñó la importancia de la atención al detalle y documentar lo que sucedía. Hizo una pausa, al notar que Charles se ponía tenso. En honor al prolongado apoyo de mi marido a iniciativas benéficas, me gustaría mostrarles una breve presentación de sus actividades. A su señal, apareció una imagen en la gran pantalla situada detrás del escenario. Era una fotografía de Charles entrando en la corona de laurel, seguida de Adelaide entrando en el mismo lugar 10 minutos después. A continuación, se les veía juntos en el vestíbulo del hotel, con el brazo de él alrededor de la cintura de ella y los labios rozándose en un beso íntimo. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todas las miradas se dirigían a la pantalla, a Charles, a Adelaide y a Bertram Fitzgerald, cuyo rostro se enrojecía lentamente. Estas fotografías se tomaron la semana pasada, continuó Prudence con calma, pero estos encuentros llevaban celebrándose más de 2 años. Encontré las pruebas en los efectos personales de mi marido. Charles se levantó de un salto de su asiento. «¡Es mentira!», gritó. «Es una falsificación. Voy a demandarle». «Hay otra foto en la pantalla», dijo Prudence con indiferencia, ignorando sus gritos. «Fue tomada ayer mismo. Fíjate en la fecha del periódico que tiene el señor Wanston en la mano». La nueva fotografía mostraba a Charles y Adelaide saliendo del restaurante. Efectivamente, Charles tenía un periódico en las manos con la fecha bien visible. Ayer. La sala se llenó de murmullos y exclamaciones. Adelaide estaba sentada con las manos cubriéndose la cara. Bertram Fitzgerald se levantó lentamente de su asiento y se dirigió hacia la mesa donde estaba sentada su esposa. «Todos me conocéis como la modesta y tranquila señora Wanston», continuó Prudence. «Así me hizo mi marido, aislándome de amigos y familiares, prohibiéndome trabajar y controlando todos mis movimientos. Su último movimiento fue ponerme en el cuarto de los criados de nuestra nueva casa, diciendo que era lo justo para mi estatus». Los cuchicheos en el vestíbulo se intensificaron. Varias damas de sociedad se taparon la boca con las palmas de las manos, conmocionadas. «No busco compasión», dijo Prudence con firmeza. «Solo quiero que sepan la verdad sobre un hombre al que tanto respetan. Un hombre que habla de caridad y moralidad, pero que trata a la gente como si fueran cosas». Charles, superando por fin su conmoción, se precipitó hacia el escenario. «¡Cállese!», rugió. «Te arrepentirás». Pero Bertram Fitzgerald le impidió el paso, con el rostro carmesí de rabia. «Tú», su voz temblaba de ira. «Todos estos años, mi mujer...» «Bert, no es lo que piensas», empezó Charles, pero Bertram no le dejó terminar. Su puño golpeó la mandíbula de Charles con tal fuerza que éste retrocedió unos pasos y aterrizó sobre una de las mesas, derribando vasos y platos. La sala estalló. Las mujeres chillaron, los hombres saltaron de sus asientos. Adelaida sollozaba, cubriéndose la cara con las manos. Los guardias se apresuraron a separar a Charles y Bertram, que parecían dispuestos a continuar la paliza. Prudence permaneció de pie en el escenario, observando con calma el caos. Sentía una extraña desolación, ni alegría, ni triunfo, solo un tranquilo alivio de que por fin hubiera terminado. Sybil se acercó a ella en el escenario y le dijo en voz baja: «Es hora de irse. He llamado a un taxi, está esperando en la entrada trasera». Prudence asintió y la siguió. Al pasar junto a la mesa donde Charles intentaba levantarse del suelo, se detuvo. «Mañana tendrás los cheques del divorcio», dijo con calma. «Fírmalos y no publicaré el resto de las fotos, en las que no solo salgas con Adelaide». Los ojos de Charles se abrieron de horror. Sabía de lo que hablaba, de aquellos encuentros que podían costarle no solo su reputación, sino su libertad. «No te atreverías», resolló. «No lo compruebe», replicó Prudence con sencillez y siguió caminando. Ella y Sybil salieron por la entrada de servicio del hotel.
El aire fresco de la noche le pareció a Prudence increíblemente refrescante después de un vestíbulo cargado de escándalos y sobresaltos. ¿Y ahora qué?, preguntó Sybil mientras subían al taxi. ¿Ahora? Prudence miró por la ventanilla la ciudad de noche. Ahora empiezo una nueva vida, o quizá vuelva a la antigua, aquella en la que yo era yo. El taxi les llevó a un pequeño hotel boutique a las afueras de la ciudad. Prudence había reservado una habitación allí, sabiendo que no podría volver a casa de Charles después de esta noche. «Podrías quedarte en mi casa», sugirió Sybil. «Mi casa es lo bastante grande». «Gracias, pero necesito algo de tiempo para mí», respondió Prudence con una sonrisa de agradecimiento, «para darme cuenta de quién soy ahora». «Entiendo», asintió Sybil. Le dio un abrazo a Prudence antes de marcharse. «Llámame mañana, y no olvides que tu lugar en mi empresa siempre te está esperando». «Lo haré», prometió Prudence. Cuando se quedó sola, subió a su habitación, sencilla pero acogedora, con un gran ventanal que daba al parque. Se acercó a la ventana y contempló las oscuras siluetas de los árboles, iluminadas solo por alguna farola ocasional. En algún lugar, más allá del parque, estaba la mansión Wenston, una casa enorme y vacía en la que nunca se había sentido a gusto. 3 años de su vida convertidos en cenizas en una sola noche. 3 años intentando ser otra persona, ajustarse a las expectativas de los demás, encajar en un mundo que nunca había sido el suyo. Pero, de un modo extraño, no sintió pérdida, sino liberación. Era como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima y pudiera desplegar las alas. Imaginó lo que estaba ocurriendo ahora en el plaza, el escándalo, los susurros, las caras de asombro, Charles intentando salvar su reputación, Adelaide dando explicaciones a su marido, toda la alta sociedad de Springfield saboreando el nuevo escándalo. Ya no era su problema. Este capítulo de su vida había terminado. Prudence se desnudó, se duchó y se metió en la cama. Por primera vez en mucho tiempo se sintió tranquila. Mañana le esperaba un día ajetreado, reunirse con su abogado, hablar con Charles sobre el divorcio, buscar un nuevo lugar donde vivir. Pero por primera vez en 3 años eran sus decisiones, sus elecciones, su vida. Por la mañana la despertó el timbre del teléfono. Era Sybil. «¿Has visto ya los periódicos de la mañana?», preguntó sin preámbulos. «No», contestó Prudence somnolienta. «Acabo de despertarme». «Escándalo en las portadas de todos los periódicos de la ciudad», dijo Sybil. «La alta sociedad de Springfield está alborotada. El baile benéfico se ha convertido en una disputa familiar, etc. Charles ya ha emitido un comunicado acusándote de calumnia y manipulación». «Era de esperar», replicó Prudence con calma. «Pero tengo los originales de todas las fotografías y testigos». «Sí, está sobre hielo delgado y lo sabe», asintió Sybil. «Por cierto, ha recibido llamadas de varias publicaciones ofreciéndole entrevistas. Les he dado tu número, espero que no te importe». Prudence se lo pensó un momento. Una parte de ella quería desaparecer, empezar una nueva vida en otro lugar, pero otra parte se dio cuenta de que había que contar la historia, su historia, no la versión de Charles. «Haré una entrevista», decidió, «a la publicación más respetada. Lo contaré tal y como es, sin exageraciones ni dramatismos, y luego lo cerraré para siempre». «Es una sabia decisión», dijo Sybil con aprobación. «Hay una cosa más. Laura me ha llamado». «¿Laura?», Prudence se sorprendió. «¿Qué quería?». Decir que Charles había llegado a casa al amanecer, borracho y furioso, había echado a todos los criados y destrozado medio salón. Estaba preocupada por sus cosas. Prudence suspiró. Sus cosas, ropa, libros, bagatelas personales, ni siquiera había pensado en ellas ayer, tan absorta en el plan. «Enviaré a alguien a por lo esencial», dijo. «El resto son solo cosas».
Puedo comprar otras nuevas. Así me gusta, dijo Sybil con orgullo en la voz. Por cierto, ya he recibido 3 peticiones para organizar eventos de la gente que estuvo anoche en el baile. Me han pedido que te encargues de sus proyectos. Por lo visto, tu regreso al negocio empezó antes de que tuvieras tiempo de pensarlo. Prudence sonrió. La vida seguía, y ella parecía dispuesta a recibirla con los brazos abiertos. Después de hablar con Sybil, pidió el desayuno para la habitación y desplegó los periódicos que le habían entregado con la comida. Levantó la vista de las primeras páginas y vio su rostro, bonito, seguro, con una leve sonrisa. La mujer de un millonario desenmascara la doble vida de su marido. Escándalo en la alta sociedad de Springfield, gritaban los titulares. Prudence dejó los periódicos a un lado y se asomó a la ventana. El día prometía ser soleado y despejado. Un nuevo día. El comienzo de una nueva vida. Pensó en el cuarto de servicio, que era el colmo de su paciencia. Tal vez algún día incluso podría estar agradecida a Charles por aquella humillación. Al fin y al cabo, era lo que la había hecho despertar por fin, recordar quién era y encontrar fuerzas para cambiar de vida. El futuro se extendía ante ella como una pizarra en blanco, y por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a escribir su propia historia en ella.